Saludos cordiales. Estamos viendo el proceso misionero o proceso evangelizador y estamos concentrados sobre todo en la primera parte del proceso evangelizador, que es el querigma. Y hay tres problemas que hacen que el proceso misionero se interrumpa, no se haga bien, no cumpla el objetivo y sobre todo no sea efectivo. Por eso vamos a ver a continuación tres problemas del querigma. Y el primer problema que vamos a ver es que hay una destrucción, o sea, se puede pasar, se genera un problema en el querigma cuando se destruye el binomio de dinamis y moria. Dinamis y moria, que lo vimos en uno de los contenidos anteriores, ahí lo estamos estudiando. El querigma pierde dinamis cuando confiamos más en nuestros esquemas mentales que en el poder intrínseco de la palabra, que es viva y eficaz. Cuando se pierde, ¿verdad?, esa fuerza, ese poder que tiene la palabra, que es viva y eficaz, sucede que se destruye ese binomio que va siempre junto de dinamis y moria. O cuando no usamos la fuerza de los carismas para mostrar que Jesús está vivo hoy. Cuando no usamos la fuerza de los carismas, no estamos mostrando que Jesús está vivo hoy. Los signos y prodigios, milagros y curaciones son acompañantes necesarios cuando se anuncia la buena nueva. Sin esos signos, sin esos prodigios, no hay fuerza y por lo tanto no hay eficacia cuando no está de por medio, cuando lo primero no es el anuncio de la palabra, sino que más bien utilizamos esquemas mentales. El querigma también pierde moria cuando en vez de presentar a Jesús como Salvador y Señor, transformamos el anuncio en una especie de embutido de doctrina que causa indigestión mental, o cuando pretendemos hacer un resumen de todo el catecismo y las verdades de la fe con prácticas sacramentales. Cuando reducimos, ¿verdad?, cuando el querigma se reduce a prácticas sacramentales o simplemente a un resumen del catecismo, echamos a perder la moria, que no es otra cosa que presentar a Jesús como Salvador y Señor. Fíjense, hay un ejemplo bien interesante, y es que durante un frío invierno en la Ciudad de México se celebraba discretamente el bautismo de un hijo de un gran político, teniendo mucha discreción con la prensa y con vigilancia extrema por los riesgos de secuestro. Los invitados arribaron en un lujoso automóvil, por supuesto se trataba de un gran político, dejando sus abrigos, gabardines y maletas a los criados, quienes los guardaban en su recámara. A las 8 de la noche, en punto, llegó el obispo, que pidió comenzar de inmediato la celebración. Se adelantaron los padrinos y fueron a buscar al bebé y no lo encontraron. Entonces cundió el nerviosismo pensando que podría haber sido un secuestro. A la media hora se despidió el obispo, se cansó de esperar, no se dio el bautizo y los invitados comenzaron a tomar sus ropas de invierno para retirarse también. Cuando quitaron el último abrigo, allí abajo estaba el bebé asfixiándose. El bebé estaba escondido entre los abrigos al final. Bueno, eso mismo pasa. Colocamos tantos abrigos y pieles de doctrina, mandamientos y elementos religiosos que cuesta trabajo encontrar a Jesús debajo de esa montaña revestida de religiosidad. Tantas tradiciones, tantas cosas que le ponemos encima y hace que se pierda lo esencial. En este caso, con el ejemplo, el caso del niño que estaba metido debajo de los abrigos. Por eso la fuerza y poder, ese binomio, dinamis y moria, la fuerza y poder de la evangelización radica en ese binomio, en el querigma, ¿verdad?, del querigma. El querigma tiene ese binomio, la estructura interna del querigma tiene eso que es dinamis, que es la fuerza de Dios, como lo vimos en el contenido,
Y si ustedes quieren profundizar, hay un texto de San Pablo, Romanos 1:16, que habla de esa fuerza de Dios que muchas veces tiene que ver también con la voz, con la forma como se predica. Es la fuerza de Dios de Romanos 1:16. Y la amoría, que es la locura o sencillez, una especie de locura o sencillez que también San Pablo le expresa muy bien en 1 Corintios 1:18. Ese binomio va siempre junto cuando se predica el querigma, cuando comienza el proceso evangelizador. Cuando se destruye ese binomio, entonces se convierte en un problema para el querigma. Y así estamos, entonces hemos visto el primer problema que se presenta hoy con el querigma y su falta de eficacia. El segundo, vamos a hablar de un segundo problema, dijimos que son tres. El segundo problema es hacer catequesis del querigma, e impartir devociones privadas antes del querigma, ¿verdad? Más bien promover más devociones privadas y sustituirlas por el querigma. Bueno, se transforma el grito de la buena nueva de la salvación gratuita en un aula de enseñanzas donde se analiza bajo la lupa de la ortodoxia los diferentes elementos del querigma. Se le hace una radiografía del querigma con los rayos X de la teología, pero no se anuncia a Jesús muerto y resucitado por nosotros, ni se le proclama como Salvador y Señor. Se hace un estudio teológico, inclusive del mismo querigma, se analiza todo, pero se pierde el anuncio de Jesús muerto y resucitado por nosotros, y se deja de proclamarlo como Salvador y como Señor. Se ilumina la mente con verdades y doctrinas, en lugar de traspasar los corazones con el testimonio de una experiencia personal de salvación y un encuentro personal con Jesús resucitado, ¿verdad? Entonces fíjense cómo hay un peligro, que anulamos la catequesis y la convertimos en una clase. No es un anuncio de salvación, sino que es más bien una clase de catequesis. Así como lo vemos en el foro que yo estoy invitando para que lo lean y lo compartan, metemos en el frasco de la fe las devociones, revelaciones privadas, las apariciones y todo tipo de artículo religioso antes que Jesús. Y Jesús está por fuera. Y cuando intentamos meter a Jesús allá adentro, a veces ni siquiera cabe. Entonces es un peligro que tenemos, ¿verdad?, hacer del querigma la catequesis. Lo importante no es la belleza de cada elemento en el proceso misionero. Lo importante es el orden pedagógico. Tiene que haber un orden pedagógico. Primero lo primero. El sacerdote Ernest Sivers, misionero en Uganda por muchos años, decía: la Iglesia Católica ha fracasado en África porque ha iniciado con el catecismo en la mano en vez de entrar con la palabra de Dios en el corazón. Catequizamos y bautizamos antes que evangelizar. Eso es una cita de un padre misionero que va muy acorde, porque este curso está dirigido principalmente a las obras misioneras pontificias. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que no se puede hacer catequesis del querigma, ¿verdad?, porque es un grave error. Cuenta la historia que los conquistadores españoles obsequiaban espejos y objetos reflejantes a los indios a cambio de su oro, ¿verdad? Eso pasaba. Desgraciadamente nosotros seguimos dando espejitos de devociones, apariciones, artículos religiosos y hasta religiosidad popular, en vez de transmitir la palabra de Dios, que es viva y eficaz, espíritu y vida, como lo dice la palabra, Hechos 4:12 y Juan 6:63. Seguimos más pendientes de las tradiciones y eso se convierte como una especie de engaño, como pasaba con nuestros indios, que ellos recibían un espejito pensando que valía más que el oro.
se entrega un espejo, ¿verdad? Y no estamos entregando la palabra de Dios. Entonces ahí está el peligro, ¿verdad? El segundo riesgo, el segundo error en el proceso de misionero, el segundo error que hace que no avance el proceso evangelizador, ¿verdad? Y es un problema que tiene el querigma y la catequesis en el proceso evangelizador. El tercero es ser enseñando por maestros y catequistas que no son testigos, ¿verdad? Producir la enseñanza por maestros y catequistas que muchas veces no son testigos. El último problema, ¿verdad? Que este tercer problema aparece con frecuencia, es cuando se imparte el querigma por maestros y catequistas que ahogan el grito incontrolable de la buena noticia de la salvación y solo repiten enseñanza que han estudiado o recibido de otras personas, pero no tienen el testimonio de una experiencia personal de salvación, la experiencia personal de salvación, ¿verdad? Recordemos, los discípulos de Maús eran testigos de la muerte de Jesús, pero solo reporteros de la resurrección, pues repetían lo que las mujeres decían que los ángeles habían dicho. Cuando arde en su corazón con el fuego de la palabra, reconocen a Jesús en la fracción del pan y regresan de inmediato a Jerusalén para dar testimonio de que verdaderamente el Señor ha resucitado, verdaderamente el Señor ha resucitado. En la iglesia tenemos muchos reporteros que solo repiten lo que otros le dicen o enseñaron en el seminario, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús resucitado. Fíjense la diferencia que hay entre ser testigo y ser reportero. El querigma necesita, en el proceso evangelizador, necesita de testigos más que de reporteros. Muchas veces el proceso misionero, el proceso evangelizador no se da bien casualmente por esta falla, por este error, por esta limitación que tiene el anuncio del querigma, y es que lo dan personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? Y entonces allí falla. En la iglesia tenemos muchos reporteros, ¿verdad?, que solo repiten. Samuel desde niño daba servicio a Dios en la tienda del encuentro, pero cuando Dios lo llamó por la noche no lo reconoció porque aún no conocía al Señor. Servía a alguien que no conocía, y esto pasa mucho en la iglesia, servir a alguien que no se conoce. Pueden buscarlo, ¿verdad? Es bonito el episodio de la vocación de Samuel, 1 de Samuel 3, 1-10, y es donde vemos que él, ¿verdad?, respondía pero sin saber quién era, sin conocer al Señor. Muchas veces pasa en la iglesia que mucha gente se compromete sin saber con quién se está comprometiendo. Entonces es muy importante que tengamos presente eso. Perdimos el querigma hace muchos siglos y dejamos la pelota del anuncio de la buena nueva en el campo de nuestros hermanos evangélicos y protestantes, que sí lo anuncian. El éxito de las iglesias pentecostales, así como nuestros grupos religiosos en América Latina y África, es que con el querigma acompañado con signos de poder cautivan a católicos y paganos que aún no han sido querigmatizados. Por eso tienen muchos éxitos los movimientos también dentro de la Iglesia Católica que van por esta línea, ¿verdad? Porque les notan el poder, signos de poder, ¿verdad? Ese binomio del cual hablábamos hace un rato. Su debilidad, ¿verdad?, no es que no tienen una catequesis tan rica como nosotros los católicos, pero nosotros vivimos lo contrario. Nuestro punto frágil es la ausencia del querigma, ¿verdad? Su debilidad es que los hermanos protestantes no tienen la catequesis, pero también para nosotros es una debilidad que no tenemos el querigma. Con la contrarreforma nos encasillamos en un sacramentalismo frío. Es cierto, sacramentalismo frío, catecismo dogmático y hasta devociones, supuestas apariciones, perdiendo lo primero, sin lo cual se constituye sobre la arena. Si perdemos lo primero, se construye sobre la arena, y por eso tenemos muchas personas que flaquean en la fe, débiles en la fe, porque han construido sobre la arena. En este sentido, después de haber visto estos tres
problemas, 3 errores que se cometen en relación al querigma en el proceso evangelizador, tenemos un gran desafío para instaurar de nuevo, para poner orden y belleza en el proceso evangelizador, y es recuperar el querigma perdido, volver a Jerusalén donde hay una tumba vacía, ¿verdad? Donde hay una tumba vacía. Nuestro gran desafío es recuperar el querigma que perdimos hace casi 5 siglos. Así como José y María regresaron a Jerusalén a buscar a Jesús, también nosotros hemos de regresar a Jerusalén, porque ahí en Jerusalén hay una tumba vacía, que es el punto de partida de nuestra fe. Si nosotros no descubrimos esa tumba vacía, no estamos partiendo bien de nuestra fe. Necesitamos una conversión pastoral donde el querigma sea el alma y el motor de la vida de fe. Por eso es necesario que volvamos a Jerusalén. Decía el Papa Francisco, ¿verdad? Ahora, cuando estuvo en Brasil, hace ya varios años, el Papa Francisco ha encendido una luz amarilla en Brasil ante el incontenible éxodo de hermanos católicos a nuestras denominaciones. Se ha ido un gentío, católicos se han ido para protestantes en Brasil. Si los frutos que obtenemos con nuestra pastoral no nos satisfacen, sigamos así. Si nos las estamos comiendo, ¿verdad?, como lo estamos haciendo, si la predicación que estamos llevando, el proceso evangelizador que estamos llevando en nuestras comunidades, sigamos así, y que nuestra gente emigre a otras iglesias y denominaciones cristianas. Pero si algo falta, si queremos evangelizar con gran poder como los apóstoles, entonces hay que echar la red del otro lado, como ya decíamos anteriormente. Hay que lanzar la red del otro lado, como ellos lo hacían, proclamando el querigma primero, porque primero es siempre el querigma. Los invito pues para que reflexionemos sobre estas palabras y sobre todo busquemos la manera de ajustar y de corregir lo que no se está haciendo bien en el proceso misionero.